buenos días, jóvenes. El día de hoy, muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar con la clase de español con el tema de oraciones pasivas. ¿Sí? Vamos a compartirles el libro digital. Vamos exactamente, jóvenes. Vamos a poner la fecha de hoy. Hoy estamos a lunes 19 de julio de 2021, página 146. Bien, vamos a ver el tema de lo que son las oraciones pasivas. Bien, las oraciones pasivas, una acción se puede plasmar por medio de distintas construcciones gramaticales. Esto está correlacionado con el tema que estábamos viendo en la clase anterior, que era el verbo. Bien. Sucede que es una acción que se puede plasmar por medio de distintas construcciones gramaticales. Bien, cada una de esas construcciones se denomina ¿cómo? Se denomina voz. Bien, nosotros cuando la acción la realiza un agente distinto del sujeto, la voz verbal está en forma pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Ser más el participio y el sujeto en un sujeto paciente. Ejemplo, los criminales fueron detenidos por ellos. Bien, esta es una voz pasiva. Sin embargo, aquí vamos a observar el ejemplo en la forma verbal en voz activa. El sujeto es sujeto agente. Ellos detuvieron a los criminales. Bien. Vamos a continuar. Las oraciones según la actividad del sujeto se clasifican en oraciones activas, oraciones pacíficas, pero oraciones activas pasivas, pero dentro de las pasivas hay pasivas perifrásticas y pasivas reflejas. Bien. ¿Cómo pueden ser las oraciones según la actividad del sujeto? Recuerden que es según la actividad de quién, del sujeto. Atendiendo a la voz se distinguen dos clases de oraciones. Oraciones activas y oraciones pasivas. ¿Qué sucede con las oraciones activas? Las oraciones activas predicativas tienen un sujeto agente y un verbo en voz activa. El juez estudió el caso. La voz pasiva es una perifrasis verbal, ¿verdad? Un verbo en voz pasiva que concuerda con el sujeto más un complemento agente. El verbo ser conjugado como el verbo auxiliar y el participio del verbo principal. Aquí, esto es lo que debe tener las oraciones activas. Por ejemplo, fue ayudado, es dicho, será amado. ¿Ve? Oraciones pasivas. Oraciones predicativas que tienen un sujeto paciente. Se divide en pasivas perifrásticas y pasivas reflejas. Las pasivas perifrásticas, un verbo en voz pasiva que concuerda con el sujeto más un complemento opcional. Y las reflejas, un verbo en voz activa que concuerda con el sujeto más la palabra se. Bien, jóvenes, el caso fue analizado por un juez, verbo voz pasiva. El caso ya se estudió, verbo voz activa. El caso fue analizado, verbo voz pasiva. Los casos ya se estudiaron, verbo voz activa. Bien, jóvenes. Nos vamos a esta parte, a la página 147. En la página 147 podemos subrayar las formas verbales de las oraciones, ¿verdad? Subraya formas verbales de las oraciones. Mi libro fue traducido, voz pasiva. Queremos que la situación sea explicada por el director. Voz activa, voz pasiva. El artículo se tradujo apenas una semana después de su publicación. Voz activa. Bien, pasó el tiempo, se ofrecieron miles de libras de recompensa. Leemos el texto, copiamos las oraciones subrayadas en el texto correspondiente. Bien, fueron expuestas historias de la crueldad de aquel hombre
a la vez insensible y violento. La muerte de Sir Darwin fue considerada una afrenta pública. Se ofrecieron miles de libras de recompensas, se desveló gran parte de su pasado. Estas son ejemplos de oraciones pasivas reflejas y estas oraciones pasivas perifrásticas. Estamos exactamente en la página 147. Bien, explica la función sintáctica que desempeña en cada oración el complemento destacado. Aquí tenemos complemento circunstancial de cantidad por millones. Por un especialista. Un especialista es un complemento agente. Bien. Su fallecimiento fue lamentado. Se lamentó en todas partes. Se venden aretes en esa tienda. Bien, vamos a analizar el predicado y el verbo y los complementos de las oraciones. Y vamos a transformar las oraciones en perifrásticas activas. La oración es: la construcción fue derribada por el huracán. Sujeto, la construcción. Recuerden que en una oración el sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Sí? Normalmente lo identificamos por el verbo. Bien. Voz pasiva, fue derribada. Agente, complemento agente. Predicado, fue derribada por el huracán. No se han encontrado huellas en el lugar de los hechos. Bien, predicado, no se han encontrado huellas en el lugar. Acá predicado. Podemos observar aquí sujeto, huellas. Bien, complemento circunstancial, voz activa, más se han encontrado. Complemento circunstancial. Las huellas en dónde, en el lugar de los hechos. El problema había sido resuelto por dos matemáticos. Sujeto el problema. Había sido resuelto, voz pasiva, por dos matemáticos insignes, complemento agente. La nueva biblioteca, sujeto del barrio, será inaugurada por la próxima semana. Voz pasiva, complemento circunstancial. Bien, jóvenes, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Dios primero, nos vemos mañana.